Vamos a comenzar entonces con vamos a decirle así, el plato fuerte de la noche, que es el debate entre el teólogo católico y, y bueno, este pobre servidor del Señor, el teólogo católico Guido Rojas, y este pobre servidor del Señor, el pastor Eduardo Gutiérrez. El tema va a ser si Mateo capítulo 16, específicamente el verso, eh, vamos a decir que 18, 19, esos dos versos, prueban de que la iglesia católica es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Bueno, eh, nosotros los cristianos evangélicos vemos que los apologistas católicos y los creyentes católicos, cuando defienden la iglesia católica, dicen, Jesucristo fue el que fundó la iglesia católica. Cuando le preguntamos por qué, ellos buscan Mateo 18, 16, 18, 19. Sí, a ti te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia y te daré la llave del cielo y lo que ates en la tierra será atado en el cielo y bueno, ya seguido. Entonces vamos a analizar en este video si realmente estos dos versos prueban de alguna forma o de alguna manera que Jesucristo, la iglesia que fundó, fue la iglesia católica. Fue la iglesia católica. Entonces, bueno, sin más, quiero preguntarle a Guido si está pues listo ya. Vamos a esperar a que él enciende el audio. Listo. Buenas Ok. noches, pastor. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones, Guido. Bueno, Bueno, a Guido ya lo conocemos, ya ha estado varias veces aquí en el canal y yo personalmente dentro de los apologistas católicos lo considero de los más sobresalientes que veo porque pues realmente vemos que él trata de profundizar, no trata, profundiza en, en los conocimientos y siempre trata de traer pues argumentos, vamos a decir así, sustentables, ¿verdad? Y eso es lo que nos interesa un debate, que los argumentos sean sustentables. Bueno, vamos a empezar. Entonces, vamos a tener dos tiempos de 25 y 20 minutos cada uno. Cada uno. Va a empezar Guido. Él va a tener un minuto de presentación, yo también. Y luego entonces inmediatamente pasamos a los tiempos de 25 y 20 minutos cada uno. Bueno, Guido, entonces ya el tiempo es tuyo. bien, gracias, pastor. Bendiciones en el nombre de Jesucristo. En este momento, bueno, antes de empezar, claro, la presentación oficial, felicitaciones, pastor, por sus 3 años de canal, de su ministerio. Es para mí un honor, ya que usted me hizo la invitación especialmente en esta ocasión, de parte pues de lo que es la Iglesia Católica, los que conformamos estos compartir bíblico, que para mí más de un debate son siempre compartir bíblico con el pastor Eduardo Gutiérrez, como él mismo lo decía, hemos tenido más de 10 compartir bíblicos, siempre con un respeto, con educación, con altura, con fundamento bíblico de ambas partes y sobre todo lo más interesante, como manda en las Sagradas Escrituras, el trato que debe haber entre todos los cristianos, independientemente de nuestra confesión religiosa, como lo dice la epístola de Juan en su tercera carta, en el verso 15, que dice, saludos a los amigos y los amigos te saludan. O sea, una relación de amistad, una relación fraterna, sobre todo teniendo presente que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, felicitaciones al pastor, a la pastora Maide también. Gracias, pastor, por su invitación. Compartir bíblico que me hizo la invitación el pastor Aldo Gutiérrez, específicamente sobre Mateo 16, 18. Yo lo tengo preparado solamente el verso 18, esa pericopa. Pues que sea del agrado de todos para edificación de cristianos católicos, cristianos evangélicos y pidiendo siempre la iluminación del Espíritu Santo. Adelante, pastor.
Bueno, bendiciones entonces para el que no me conozca. Y bueno, le pido a Guido que si en algún momento del debate mi voz se entrecorta, que me lo diga inmediatamente para detener el tiempo y arreglarlo. Para los que no me conocen, mi nombre es Eduardo Gutiérrez, soy pastor, apologista y evangelista cristiano evangélico, y bueno, como dije, voy a estar apoyando hoy, vamos a decir que la corriente doctrinal de que Mateo 16, 18, y también le sumo el 19 porque los dos tienen que ver en esto, aunque se puede centrar más uno en el 18, otro en el 19, pero ambos son usados de la misma manera, en la misma terminología. No prueba en ninguna forma ni en ninguna manera que la Iglesia Católica es la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo como congregación, es decir, como institución. No cabe ninguna dudas de que hay católicos que han pertenecido a la Iglesia de Jesucristo porque han sido fieles creyentes en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, como institución, lo que la Iglesia Católica defiende, estos versos para mí no lo prueban. Entonces, eso es lo que yo voy a defender. Y bueno, vamos a pasarle entonces a los tiempos ya. Entonces, bueno, ya Guido puede comenzar su tiempo. Listo, gracias, pastor. Por favor. Sí, cuando falten 5 minutos, por favor, si es tan amable, pastor, me lo indica para entonces ir terminando la presentación. Bien, el tema central, yo le dije, bueno, el pastor me hizo la invitación, yo hice la exposición mía de dos tiempos, es precisamente sobre Mateo 16, solamente en el verso 18. No hay ningún problema si el pastor le quiere agregar el verso 19, pero de todas maneras los argumentos para esta noche estaban basados específicamente en la perícopa en el verso 18. Primeramente, que es importante analizar que ese texto de Mateo 16, 18 es un texto que corresponde a un evangelio sinóptico, o sea, que va en sinox, un término griego que quiere decir en concordancia, fechado hacia el año 80, escrito por un apóstol y a la vez evangelista, que es Mateo. Entonces, es el evangelio más extenso, con 28 capítulos. Yo siempre en estos compartir bíblico utilizo Biblias en físico. En esta ocasión voy a utilizar 6 Biblias, 2 católicas, 6 evangélicas y 2 diccionarios bíblicos de los mejores evangélicos para apoyar pues mi postura de que la Iglesia Católica es la única y verdadera iglesia fundada en Cristo Jesús, precisamente en ese verso en cuestión que vamos a analizar desde la exégesis y la hermenéutica bíblica, que son las ciencias bíblicas que nos ayudan a darle la correcta interpretación al texto sagrado. Inicialmente voy a leer el texto de esta que es una Biblia católica, es la Biblia de nuestro pueblo, la Biblia El Peregrino de Luis Alonso Schockel, es una Biblia de la orden de los claretianos, una orden religiosa que se especializa mucho en lo que es Sagradas Escrituras, son Biblias de estudio. Y vamos entonces, sin más, al verso en concreto, que es el 18. El ambiente general, el contexto general es que Jesucristo está en la región de Cesarea de Filipo. Hace una pregunta abierta a sus apóstoles. ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres Elías, Jeremías, Juan el Bautista, otro profeta. Y Jesús le interesa ya la opinión de sus apóstoles. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Dice el texto en sus versos anteriores que Simón Pedro tomando la palabra, como aparece en muchas partes de la Biblia, siempre Simón aparece como el primero entre todos los apóstoles, bien sea en las mismas listas de los apóstoles, como en muchas ocasiones en hechos importantes en la vida de Jesús. Y el término primero es protos, que quiere decir no solo el primero, sino el principal. Todas las listas de los apóstoles aparece Pedro el primero y Judas el traidor de último. El apóstol le dice a Jesús, tú eres Cristo, el Hijo del Dios vivo. Jesús responde a esa afirmación, bienaventurado eres Simón, porque lo que te ha revelado, lo que tú has dicho, no viene de carne y sangre. El término carne y sangre es humanamente hablando, sino que viene de parte de Dios, o sea que tiene la garantía de Dios, tiene el sello de Dios, tiene la aprobación de Dios. Y aquí viene en cuestión lo que dice en el verso 18 donde dice, pues yo te digo que tú, refiriendo a Jesús, o sea, es un diálogo directo entre ellos dos, pues yo te digo que tú eres Pedro. Acordémonos que no se llamaba Pedro, sino Simón. Pedro, ya dependiendo de si es en griego, arameo, Cefas, Petro, Petras,
de todas maneras el contexto es el mismo. Dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra, otra vez, construiré mi iglesia y el imperio de la muerte no la vencerá. Aquí vemos cosas importantes que hay que analizar desde la exégesis bíblica. Primero, la importancia que va a tener Pedro, no en la iglesia a él, porque muchas veces se confunden, piensan que los católicos creemos, a veces católicos que no conocen la doctrina de la iglesia, que nosotros pensamos que es la iglesia de Pedro y no es la iglesia de Pedro. Nosotros creemos que la única y verdadera iglesia es de Jesucristo, una iglesia visible, una iglesia que usted puede mirar el transcurso histórico en 21 siglos, una iglesia que tiene la asistencia plena del Espíritu Santo, como Jesucristo mismo lo había prometido en el Evangelio de Juan, capítulo 14, 15, 16, una iglesia con luces y sombras, divinamente por Jesucristo, humanamente por los hombres, como decía Agustín de Hipona, uno de los teólogos, doctor de la iglesia más importantes del cristianismo. Dicen los expertos que después de Pablo, es un personaje importantísimo, decía santa y prostituta. La iglesia es santa por Jesucristo y es prostituta por nosotros. Y entonces, a pie de página, en este comentario de esta Biblia católica sobre esa perícopa, como el pastor lo decía, ha dado para muchas discusiones en el ambiente teológico, en el ambiente bíblico, en el ambiente exegético, en el ambiente de la hermenéutica, en el ambiente de lo que es la morfología, el texto en sí. Dice Confesión de Pedro, este es un texto denso y elaborado, recoge el hecho tal cual como lo entendió y vivió la comunidad. Se trata de identificar al maestro quién es. Pregunta abierta incluso en nuestros días. Se puede responder desde el punto de vista de la gente que la apreciación humana de este personaje histórico es desde el punto de vista de Dios y de la revelación. ¿Ve? Y sigue diciendo, con lo que tiene que ver con Pedro. ¿Ve? Jesús se propone construir un templo, una comunidad nueva. Petra en griego significa sillar o roca, donde se asienta un edificio. Este edificio o comunidad pertenece a Jesús, mi iglesia, porque es la iglesia de Jesucristo, y en singular. Y esa es la primera vez en los evangelios sinópticos que aparece el término iglesia. Ahora lo vamos a explicar un poquitico. Pedro tendrá en ella una función central. Contra la iglesia de Jesús, nada podrá el poder de la muerte. ¿Ve? Este texto ha suscitado numerosas discusiones, dicen estos biblistas católicos, entre católicos y protestantes sobre la figura del Papa como sucesor de Pedro. La tradición católica, y vamos a hablar mucho énfasis sobre lo que es la tradición católica, sostiene que estas palabras se aplican a Pedro y también a todos los que le suceden en la tarea de presidir en la fe y en el amor. La tradición protestante, por su lado, o sea, los biblistas protestantes, sin embargo, han visto en las palabras de Jesús una alabanza y una promesa referida no a la persona de Pedro, sino a la actitud de su fe en Jesucristo. Entonces, ahí está la discusión. Biblistas católicos pensamos que sí hace parte de un llamamiento especial que Jesucristo hace sobre todos los demás apóstoles en Pedro, un papel primordial, preponderante, como el guardián o el vicario o el sucesor o el pastor encargado de la iglesia de Jesucristo, mientras que también teólogos protestantes piensan que no, que lo que tiene que ir a entender es solamente la fe de Pedro en ese momento, en un momento pues de exaltación, en reconocer que Jesucristo es realmente quien, el Hijo de Dios vivo y el Mesías, que era lo que estaban esperando los judíos. Bueno, hay opiniones divididas y hay que tener en cuenta que sobre el particular teólogos, historiadores protestantes dan fe o lo han visto así, en primer lugar de que el texto es válido, porque muchos protestantes o muchos teólogos después de la Reforma pensaban que era un texto añadido por la Iglesia Católica. Se ha demostrado que no, aparecen los originales más antiguos, en los primeros códices, el códice sinaítico, el códice de Alejandría o el códice de Vaticano, los primeros papiros, es un texto auténtico original. ¿Ve? Y teólogos y exegetas, unos de renombre, como fue el alemán protestante Oscar Cullmann, una de las más grandes eminencias del protestantismo en el siglo pasado, reconoció en su libro que llama El Primado de Pedro, que ese texto de Mateo, esa perícopa central en el verso 18, es auténtica y que de hecho designa a la persona de Pedro como el fundamento de la iglesia de Cristo. Cuando hablamos de fundamentos son los inicios, o sea, los fundamentos es el piso en el cual se va a construir o el cimiento en sí, la base en el cual va a ser edificada una iglesia cuya piedra principal después vamos a hablar que es Jesucristo.
Igualmente, otro teólogo e historiador protestante, Phyllis Scaff, afirmó también las palabras de Mateo 16:18, como se admite ahora por los mejores comentaristas protestantes, y voy a hacer también mucha mención a Biblias de estudio. Yo tengo una colección de 30 Biblias católicas evangélicas, creo que son de las mejores, y utilizo muchos comentarios precisamente, como lo van a ver ustedes en este compartir, de estos teólogos exégetas protestantes, ¿ve? Con sana doctrina, con una exégesis, una hermenéutica correcta. Y este teólogo decía que se refiere a Pedro en ese pasaje y a la real superioridad de este apóstol, que quiere decir el término apostolo en griego, que es enviado, lo cual aparece claro como el sol en los evangelios y en las primeras partes de los hechos de los apóstoles. Ahora, hay que mirar a ver que una de las cosas en Sagradas Escrituras es reconocer que hay algo que se llama la concordancia bíblica. O sea, un texto lo puede usted apoyar con otros textos. O sea, no es la única vez en el cual Jesucristo en los evangelios tiene una preponderancia o tiene un agrado especial sobre el apóstol Pedro. Usted lo puede analizar también. Hay otros pasajes como en Lucas 22:32, donde Jesús también le dice, antes de su pasión, le dice a Pedro que él va a ser como el custodio de sus otros hermanos y que los va a tener que confirmar en la fe después de la resurrección y la ascensión de Jesucristo al cielo. Y también un texto contundente es Juan, capítulo 21, verso del 15 al 17, donde en tres ocasiones Jesús hablando con Pedro le dice, apacienta mis ovejas y apacienta mis corderos. O sea, ese texto de Mateo 16:18, la Iglesia Católica lo une con esos otros dos textos y también, como decía este teólogo protestante, Phyllis Scott, también sobre en los primeros 5 o 6 capítulos de Hechos de los Apóstoles, el personaje principal en lo que es ya la iglesia primitiva o la iglesia apostólica es, sin lugar a dudas, el apóstol Pedro. Ahora, veamos también de esta otra Biblia de estudio, es la Biblia ya, esta es una Biblia evangélica, la Biblia Nelson, de la editorial Nelson, del año de 1798, una de las principales editoriales evangélicas. Otra explicación ya también desde el lado de vista también de los exégetas protestantes, en el cual yo también estoy completamente de acuerdo, porque creo que ambas interpretaciones son correctas y van a la par. Dicen, por ejemplo, aquí vemos en la Biblia de Estudio Nelson sobre el término Pedro, dice en griego es Petros, y da de la concordancia Strong en el numeral 4074 roca, que en griego Petra, ¿ve? Da algunas referencias como Mateo 16:18, en Romanos 9:33, en 1 Corintios 10:4 y en 1 de Pedro 2, verso 8. Dice, Pedro y roca son la misma palabra en el lenguaje que Jesús habla, que era el arameo, que es una desviación del hebreo. Incluso se piensa que los originales de Mateo, a diferencia de los otros evangelios sinópticos, fue escrito originalmente en arameo. Por tanto, el juego de palabras de este versículo solo puede repetirse en idiomas que también tengan una misma palabra para ambos. En griego, Pedro es Petros, que significa piedra, y roca es Petra. Algunos comentaristas han indicado que, aunque las dos palabras son casi sinónimas, Jesús pretendía hacer una distinción, siendo Pedro un fragmento de la roca, que el mismo Cristo. Así pues, podría decirse que la iglesia se edificaría sobre Cristo, y en eso estoy completamente de acuerdo, la roca, Cristo es la roca. ¿Ve? Sea como fuera, puede decirse al menos que el contexto permite pensar que la roca sobre la cual se levantaría la iglesia, o sea, empezaría a edificarse esa iglesia en un sentido espiritual, es la confesión de Pedro de que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, esta explicación también me parece supremamente importante y estoy completamente de acuerdo. Ahora, de mi libro Verdad de la Fe Católica, que es un manual de teología de 20 temas, donde tengo algunos apartes sobre el tema de la iglesia y sobre el tema de Pedro, he sacado un extracto para que quede claro que nosotros también pensamos que Pedro, ¿ve? Es la piedra inicial del fundamento, pero que Jesucristo tiene un papel importante porque Jesucristo es la roca firme, como aparece en Mateo capítulo 7, verso del 24 al 25, o también más bien Jesucristo es la piedra angular, porque estamos hablando de una edificación que es la iglesia, simbólicamente hablando, y el término piedra angular en hebreo es Ebe Piná, y en griego en que se escribió el Nuevo Testamento es acrogonianos. Y acrogonianos
aparece en Hechos capítulo 4, verso 11 y en Efesios 2:20. Y por lo tanto, nadie puede construir sobre otro cimiento. O sea, es decir, Jesucristo es la piedra angular, Jesucristo es el pastor de la iglesia, Jesucristo es la cabeza de la iglesia, Jesucristo es el esposo de la iglesia, Jesucristo es el que redime, Jesucristo es el intercesor ante Dios y los hombres, Jesucristo es nuestro juez, nuestro salvador, nuestro rey, nuestro señor y nuestro redentor. Eso siempre lo ha reconocido durante 21 siglos la iglesia católica. No es la iglesia de Pedro ni es la iglesia del Papa Francisco, pero pensamos que evidentemente, como dicen esos teólogos también protestantes, la misión de Pedro es fundamental. Sobre que nadie puede construir sobre otra simiente, muchos apologistas evangélicos entonces sacan a relucir, quieren tratar, como así decirlo, de cubrir o de tratar de darle menos importancia a la perícopa de Mateo 16:18 con otros textos donde nos dice que Jesucristo es la piedra angular o la piedra principal. Y en eso, ahí lo que se está haciendo es una mala exégesis, porque son dos piedras o dos rocas, cada uno tiene una misión independiente. La misión de Pedro es diferente a la misión de Jesucristo. Entonces, Jesucristo sí es la piedra principal, como aparece en 1 Corintios capítulo 3, verso del 9 al 11, en 1 Corintios capítulo 10, verso del 4, y especialmente en 1 Pedro capítulo 2, verso del 4 al 6. De esa última, de ese último pasaje, quiero hacer mención y referencia para que lo podamos nosotros entender, que es 1 Pedro capítulo 2, verso dijimos, del 2 al 4. ¿Ve? Vamos a verlo también de esta Biblia católica. ¿Ve? Del 4, perdón, del 4 al 6, ¿no? Donde el mismo apóstol Pablo dice, refiriéndose a Jesucristo como el Señor, dice, Él es la piedra viva, ¿ve? Desechada por los hombres y escogida y estimada por Dios, o sea, desechada por el pueblo de Israel, pero escogida por Dios, porque al fin y al cabo Jesucristo es el unigénito de Dios. Por eso acerquémonos a Él. ¿A quién? A Jesucristo. Palabras del propio apóstol Pedro. También vosotros, refiriéndose a todos los cristianos que en unidad, por medio del bautismo, pertenecemos también al cuerpo místico de Cristo. En realidad todos somos también piedras, cada uno con nuestros diferentes carismas, dones, pero era una iglesia que vamos a ver también desde los mismos tiempos apostólicos jerárquica. No todos en la misma iglesia de Cristo tienen la misma labor, la misma función o el mismo desempeño. Pero dice el apóstol Pablo, Pedro en su epístola, dice, acerquémonos a la piedra viva, entrar en la construcción de un templo, y es un templo espiritual, estamos hablando, y formado un sacerdocio santo que ofrece sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Y aquí vemos, a ver, el personaje principal siempre va a ser Jesucristo, pues se lee en la escritura, dice en el verso 6, mirad yo coloco en Sión. Sión era el monte en el cual estaba construido la casa de Dios desde la época de David, ¿ve? Una piedra angular, o sea, una piedra del ángulo, escogida y preciosa, quien se apoye en ella no fracasará. Entonces, que quede claro, si de la misma exégesis bíblica, que una cosa es Pedro como piedra del fundamento y otra cosa es Jesucristo como la piedra del ángulo de la edificación o la piedra central. Ahora, en lo que me resta de tiempo, quiero explicar brevemente términos bíblicos muy importantes, que es el término iglesia y cuando Jesucristo dice que las puertas del Hades no podrán vencerla. Bien, sobre el término iglesia, que viene en la versión de los 70 del griego del Antiguo Testamento, que utiliza la Iglesia Católica, la Septuaginta, la Biblia del Antiguo Testamento que también utilizan los primeros cristianos. El término es Kaal, que quiere decir asamblea, congregación, reunión. Era refiriéndose al pueblo de Israel, ¿ve? Como la primera alianza. Y en el Nuevo Testamento el término es eclesia. De este diccionario bíblico Holman, porque siempre muestro mis obras de consulta son en físico, diccionario bíblico Holman, que es uno de los mejores diccionarios con un premio, el mejor diccionario bíblico premio CEPA, es un diccionario no católico, sino un diccionario evangélico. Cuando nosotros vamos a hablar y sobre el término iglesia, nos dice, iglesia en el Nuevo Testamento griego es eclesia, se refiere a cualquier asamblea, cuerpos locales de creyentes o el cuerpo universal de todos los cristianos. Nótese bien el término que dice aquí, cuerpo universal, y el término universal en griego es católica. De ahí entonces viene la referencia en el cual la iglesia a la cual yo pertenezco, decimos que es iglesia y que es católica, porque la misión de Jesucristo del evangelio, de darlo a conocer, como dice Hechos 1:8, empezaría en Jerusalén,
Después seguiría en Judea, en Samaria, hasta los confines del mundo. Ahora, si nosotros vamos a estudiar este diccionario bíblico, nos dice, con referente al término iglesia, dice la iglesia y da varias referencias. La iglesia, o sea, la única iglesia de Jesucristo como pueblo de Dios y da una serie de leyendas. La iglesia como cuerpo de Cristo, ya lo sabemos, cuyo Jesucristo es la cabeza principal. La iglesia como una comunidad de pacto, o sea, una nueva alianza. ¿Ve? La iglesia y el mundo y la misión de la iglesia y sobre todo lo último, el gobierno de la iglesia. O sea, cómo Jesucristo quiere que esa iglesia sea gobernada. Y aquí habla como la forma como ya los apóstoles fueron en las primeras congregaciones cristianas en Asia Menor y también en Roma se fueron estableciendo con episcopos, que eran los superintendentes, con presbíteros ancianos y con diáconos o servidores. Esa misma jerarquía eclesiástica, esas mismas funciones que también aparecen en Filipenses capítulo 1, verso 1 y en Tito 1:5 ha seguido de manera continua, interrumpida y demostrada históricamente en la Iglesia Católica que voy más tarde a demostrarlo. El último término que quiero hacer referencia es que esa iglesia que es de Jesucristo, cuya piedra angular es Jesucristo, cuya piedra viva es Jesucristo, es de forma, el texto también es muy importante porque es en singular, no es en plural, o sea, no son iglesias, sino iglesia. Ya lo que es la fragmentación de la iglesia como tal, de la única y verdadera iglesia de Jesucristo, ya es algo a través de los tiempos, de las fallas humanas. Como decía Agustín de Hipona otra vez, la división de los cristianos es el triunfo de Satanás. En el siglo XI, con la separación de la iglesia ortodoxa, consideramos que es una iglesia hermana, tiene la misma sucesión apostólica, tiene la misma historicidad y a partir del siglo XVI también la iglesia católica reconoce iglesias que llaman de la Reforma, que vienen ya con Martín Lutero, especialmente en Alemania, con Juan Calvino en Suiza y con Enrique VIII en Inglaterra. Son iglesias que también la iglesia católica les da su reconocimiento. Nos unen tres cosas en común, de acuerdo a los documentos del Concilio Vaticano II, que es, en primer lugar, la fe en Jesucristo como nuestro único y salvador. La Iglesia Católica no cree ni que María ni los santos salvan, el único que salva es Jesucristo, su redención en la cruz, su preciosísima sangre en el madero, el bautismo como primer sacramento de iniciación cristiana y las Sagradas Escrituras como la primera fuente de revelación divina, que es igual en tanto iglesias cristianas como evangélicas. Te Quiero quedan hacer énfasis. minutos y medio, 4 minutos y medio. Gracias, pastor. Ya voy a terminar. La última referencia es sobre cuando Jesucristo dice que ni siquiera el poder del Hades podrá vencer a su iglesia. Vamos entonces a ver qué significa también desde el mismo griego koine, de la misma etimología, las palabras en que fueron escritas originalmente el término Hades, y eso lo voy a hacer de esta otra Biblia católica, que es la Biblia latinoamericana, de la editorial El Verbo Divino. Dice, los poderes de la muerte. El texto original dice las puertas del Hades. Las puertas designaban en el Medio Oriente a la sede del gobierno. El Hades era el reino debajo de la tierra, el país de los muertos y también de los poderes infernales. En el Apocalipsis, que es el libro de la revelación con que se termina la revelación sagrada, refiriéndose al Hades, se da a entender también el poder que tenía Jesús sobre esta región del mal, del demonio, donde dominaba el demonio. Eso lo podemos nosotros también ver en una concordancia de textos bíblicos en el capítulo 1 del libro del Apocalipsis, en el verso 18 y 19, donde el mismo Jesucristo dice al Juan, el apóstol evangelista, en el destierro en la isla de Patmos, dice, el que vive, estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo, ¿quién? Jesucristo tiene las llaves de la muerte y de su reino, o sea, del reino del Hades, ¿no? Escribe pues lo que has visto, tanto lo presente como lo que ha de suceder y eso, o sea, que quede claro que el que tiene la llave sobre la muerte es Jesucristo, que quede claro que Jesucristo es el pastor, la piedra angular, el esposo, el maestro, el redentor de su única y verdadera iglesia, de acuerdo a la exégesis de Mateo 16:18. Bien, entonces hasta ahí mi primera intervención y vamos a escuchar también a el pastor Eduardo Gutiérrez también su exposición. Adelante, pastor. Ok, dame un segundito nada más, Guido, un segundito.
Pues gloria sea al Señor. Vamos, déjenme resetear esto aquí. Bueno, a partir de ahora comienzo. Guido, dame una confirmación antes de comenzar. ¿Se escucha bien? Sí, pastor, se escucha excelentemente bien y la imagen también. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, a partir de ahora comienzo. Encendido el tiempo. Bueno, gloria sea al Señor. Bien, primeramente voy a dejar claro que este tiempo no lo voy a usar para refutar los argumentos del teólogo católico, sino más bien para exponer. Solo voy a refutar algunas cosas. En mi segundo tiempo, entonces, refutaré. Bien. Él dice que Pedro es primero entre muchos, primero entre todos. Esto en ninguna manera prueba de que pues la Iglesia Católica haya sido fundada por nuestro Señor Jesucristo. No solamente prueba, o bueno, prueba no es la doctrina, la creencia de que Pedro es el principal de los apóstoles, y ser principal no quiere decir en ninguna manera tener un primado, un poder especial, sino simplemente ser el líder de aquella primera congregación de 12 hombres. El Guido dijo que pues este verso se refiere a que Pedro tiene ese cierto poder, y no solo él, sino también sus sucesores. Y este va a ser la tesis de mi debate. Por eso me gustó incluirla. Y bueno, dice que Jesucristo es la roca, pero Pedro es la piedra de la fundación o el fundamento, dijo algo así. Bueno, esto no puede ser de ninguna forma, porque la Biblia en Efesios 2:20 dice bien claro que ya hay un fundamento y son los apóstoles y profetas, y hay una piedra angular y es Jesucristo. Y hay que entender que si además de este fundamento que está puesto, siendo Jesucristo mismo la piedra angular, hay otra roca, quiere decir que este fundamento está sobre esa roca. Y bueno, eso quisiera decir que Jesucristo está sobre Pedro. Hay que entender que las construcciones se hacían, se ponía la principal piedra del ángulo, y a partir de ella se comenzaba a construir lo que es los cimientos, ¿verdad? Como dice Efesios 2:20. Bueno, dejándolo ahí, después en el otro tiempo, entonces refuto lo que vea para refutar. Bien. Primeramente, yo no pongo en duda de ninguna manera, y no creo que nadie que estudie ponga en duda el liderazgo de Pedro. De ninguna manera. Si los católicos piensan que nosotros, los cristianos evangélicos, ponemos en duda el liderazgo de Pedro, no conocen nuestra doctrina, la está malentendiendo, o simplemente se la han enseñado incorrectamente. Que Pedro haya sido el líder de aquellos primeros 12 hombres no dice absolutamente nada respecto a la doctrina católica. Esto no apoya absolutamente nada. Es claro que dentro de todo grupo de personas tiene que haber un líder, y el mismo carácter de Pedro lo hacía un líder. Él era un líder innato. Ahora, esto no dice en ninguna manera que él haya tenido un poder especial, sino solamente dice que él era el que más liderazgo tenía dentro de aquellos iguales, porque esos 12 apóstoles significaban las 12 tribus de Israel, y no hay ninguna 12 tribus superior a la otra. Si bien de Judá vino el libertador, vino el Cristo, de Leví vino el sacerdocio, y así sucesivamente de todas las tribus tuvieron una repartición igual de la tierra, y hay que entender que la tierra prometida era como el reino de Dios, ¿verdad? Entre aquellas 12 tribus no hubo desigualdad ninguna. Si los 12 apóstoles se refieren a las 12 tribus, porque claramente es una alegoría a las 12 tribus, pues esto prueba que dentro de las 12 tribus no había nadie que fuese el jefe de las demás. Habían tribus con más liderazgo, sí. Es decir, Judá tenía gran liderazgo, Leví tenía gran liderazgo, se puede decir que eran las dos tribus principales, pero no había un jefe dentro de las tribus.
Así que en los apóstoles no hay tampoco un jefe. Vamos a entender algo. La única opción que para que Mateo 16, 18, no va a quedar en el 18, pensaba que también él se iba a apoyar en el 19, pero si no se apoya, entonces yo lo quito y me quedo nada más en el 18. Pruebe que la iglesia católica y la iglesia de Cristo no es que Pedro sea la roca, lo cual no es verdad, sino que ese poder sea transferible. Mi amigo católico, tú que me escuchas, tú para ser católico no tienes que creer que Pedro es la roca. No, lo que tienes que creer es que el Papa lo es, que ese poder se ha transferido a sus sucesores. De la única manera que Mateo 16, 18 apoya que la iglesia católica, la iglesia de Cristo fundó, es que se pruebe de alguna manera bíblicamente que ese poder se transfiera. Es transferible. Ahora, si Guido logra probar de alguna manera, o algún apologista católico logra probar de alguna manera, que ese poder es transferible, es decir, el poder petrino específicamente es transferible, entonces literalmente el Papa tuviera una gran credibilidad. Pero como esto no se puede probar, podemos decir que el Papa está usurpando ese poder, el cual no existe porque no se transfiere. Así que el gran dilema que hoy debemos de solucionar aquí es probar que los papas romanos tienen ese poder. Vamos a entender primero que la sucesión en la Biblia no es algo que asegure de ninguna manera ni que Dios esté con los sucesores ni la fe de sus sucesores. Pongamos varios ejemplos. Por ejemplo, los profetas. Vemos a Samuel, un gran profeta, y sus hijos impíos. Primera Samuel 8:3. De reyes, vemos a Ezequías, un rey justo, y a Manasés, su hijo, uno de los más impíos que ha existido. En el Nuevo Testamento vemos también la llegada de los obispos, que fueron, vamos a decir, que los ministros que llegaron después de los apóstoles. Vamos a ver que no hubo un lineamiento entre la fidelidad de los apóstoles y la fidelidad de los obispos. Dice en Hechos capítulo 20, verso 29, dice Pablo, leemos siempre que en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Así que los obispos no actuaron igual que los apóstoles de ninguna manera. Pablo lo estaba profetizando, que dentro de los obispos, como los obispos que él llamó, ancianos y obispos, iban a salir esos lobos rapaces. Ahora, mi amado oponente, al cual estimo, puede decir que en caso de que las demás sucesiones bíblicas fallaron, y lo podemos ver, todas fallaron, los profetas, los reyes, los ministros, de apóstoles a obispos, toda sucesión que se intentó en la Biblia falló, fue fracasada. Él puede decir que la petrina sí funcionó. Bueno, vamos a entender que eso no fue así. Bueno, número uno, desde la muerte de Pedro en el año 64 hasta el cierre del canon bíblico en el Apocalipsis año 97 pasaron como mínimo 33 años. Y en esos 33 años ejercieron 4 o 5 obispos romanos. Hay documentos que dicen 4, hay documentos que dicen 5. Por ejemplo, Ireneo de Ireneo dice que eran 4, pero hay, por ejemplo, es decir, Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, pero hay otros documentos como el Liber Pontificalis y el Martyroloquium de Jerónimo del año 300, el Martyroloquium y el Liber del año 500, que se lista a otro papa, se divide entre Cleto y Anacleto, aunque la Iglesia Católica se queda con la lista de Ireneo. Así que bueno, es importante entender que el Martyroloquium lo escribió el mismo San Jerónimo, o se le da como autor a San Jerónimo, así que también es un documento importante. Pero ¿qué tiene que ver que hay una confusión en la lista de obispos? No tiene que ver mucho. En el año 64 habían muerto Pedro y Pablo, es decir, que los apóstoles solo quedaba Juan. La iglesia se había extendido por el mundo entero. Solo alguien ciego no va a entender que quedando un solo apóstol y la iglesia habíamos extendido tanto, pues estos 4 hombres o 5 hombres que fueron obispos dentro de este periodo del primer siglo hubiesen tenido un papel sumamente grande dentro de la iglesia, sumamente grande, hubieran sido los nuevos Pablos, vamos a decir así.
los nuevos Pablo en el 60, es decir, vamos a ver que eso no fue así, y por varias razones. Número uno, ¿por qué tenían que ser importantes? Vamos a ver. Número uno, supuestamente los que tenían las llaves del reino. Número dos, y eran los sucesores de Pedro, supuestamente. Número dos, eran los obispos de una de las sedes más grandes, la sede romana. Número tres, solo quedaba un apóstol vivo. Pero contrario a eso, las pruebas que tenemos nos dicen claramente que estos 4 o 5 obispos tuvieron un papel muy pobre en el siglo I. Solamente uno de ellos dejó huellas escriturales y fue Clemente de Roma. Vamos a ver las pruebas irrefutables de que el obispo de Roma nunca fue sucesor de Pedro ni líder máximo de la iglesia. Número uno, ninguno de ellos fue usado por Dios para escribir en la Biblia, a pesar de que ministraron más de 30 años a la iglesia. Ninguno de ellos, los escritos de ellos, ninguno fue considerado inspirado. Número dos, solo uno de ellos dejó huellas literarias. Clemente, hay 2 cartas, una que se piensa que es real y la otra que se piensa que es apócrifa. Número 3, solamente uno de ellos, es decir, Clemente es considerado un padre apostólico, porque fue el único que escribió. Vamos a ver algo aquí curioso. Un padre apostólico es sin duda el rango más alto después de un apóstol. El rango más alto en la historia eclesiástica es un padre apostólico. Ahora, los requisitos eran 2. Haber visto a uno de los apóstoles y haber transmitido enseñanza escrita de ellos. La pregunta es, ¿qué pasó con Lino, que fue el hombre que Pedro supuestamente deja de sucesor de él? ¿Cómo es posible que Lino, que la iglesia no haya conservado nada de lo que Lino escribió? Y de que escribió. Y lo más preocupante es cómo Lino, que fue el que recibió aquellas famosas llaves, es decir, el sucesor de Pedro, no escribió nada de esto. Pero peor aún, ¿cómo es posible que los otros padres apostólicos como Bernabé, Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna y Hermas de Roma, que era un escritor súper importante? De hecho, el pastor de Hermas era el escrito más importante después de la escritura. ¿Cómo es posible que no escribieron absolutamente nada de eso? Y hay que entender que los supuestos sucesores de Pedro tuvieron que haber escrito, porque en aquellas épocas escribir carta era el WhatsApp de estos tiempos. Todo el mundo escribía en aquella época. La cantidad de cartas que hay de los padres de la iglesia es enorme. Gloria sea al Señor. El mismo Ignacio de Antioquía, que solo se conoce de él muy poquito, hay varias cartas de él. Pero estos hombres, que supuestamente tuvieron que ser los hombres más importantes de la iglesia en el siglo I, no existen. Vayamos al texto. Mateo 16:18 dice: y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora vamos a entender las características principales de un líder. La enseñanza, es decir, la característica principal de un líder es lo que enseña. Tiene que haber una relación entre lo que el líder enseña y lo que enseña a sus discípulos. Todo grupo que sigue un líder sigue sus enseñanzas. Debe haber relación entre lo que enseña el líder y lo que el grupo practica. Jesús dijo, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, entre el líder y el pueblo tiene que haber una sintonía doctrinal. La gran pregunta es, ¿cómo puede ser Pedro el primer papa o haber sido católico si jamás enseñó nada de lo que la iglesia católica cree? Y cuando un católico me dice, no, la iglesia de Cristo es la Pedro, yo le digo, ¿por qué? Dice, porque en Mateo 16:18 dice, te digo, tú eres Pedro. Bueno, pero entonces enséñame dónde Pedro enseñó sobre María, sobre los papas, sobre el purgatorio, sobre la transubstanciación y sobre todas y cada una de las doctrinas católicas. Ni siquiera sobre la Eucaristía enseñó, ¿verdad? Es decir, hablando de la transubstanciación como tal. ¿Cómo es posible que si Pedro fue católico, la iglesia católica no pueda decir que Pedro enseñó algo de lo que la iglesia católica cree si fue el primer papa y supuestamente era el hombre que Cristo dejó? Me gustaría que mi amado Guido expusiera alguna relación doctrinal, aunque sea una, entre lo que Pedro enseñó y lo que cree la iglesia católica. Entre Pedro y la iglesia católica existe una completa dicotomía y abismo insalvable.
Pero a pesar de que ya hemos probado de que no existen pruebas ni bíblicas ni históricas de que Pedro no fue católico, aún lo más importante está por venir. Vayamos al punto más importante de este tema. Yo me arriesgo a decir que aún si yo le dijera a mi amigo Guido, en este debate te voy a dar la opción de que yo acepte de que Pedro es la roca sobre la cual Cristo fundó la iglesia, lo cual no acepto, esto es algo hipotético. Aún así, le fuera imposible a mi amigo católico probar de que Pedro tiene alguna relación con la iglesia católica y diré por qué. El problema es que la iglesia católica no se basa en que Pedro sea la roca, sino que se basa en que los sucesores de él lo son. Por ejemplo, si la Biblia dijera textualmente, y sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia, aún así eso no le serviría a la iglesia católica para probar nada. Porque la iglesia católica existe debido a que ellos dicen que ese poder ha pasado a cada obispo romano. Sin objetivo de atacar al teólogo Guido Rojas, al cual aprecio como persona y como estudioso, yo pongo la carga de la prueba en sus manos de probar de que Jesús o los apóstoles enseñaron que el supuesto poder petrino era transferible. Si mi amado oponente no prueba de que la Biblia, con la Biblia, de que ese poder es transferible de alguna manera, entonces todo lo que él diga para apoyar que Mateo 16, 18 habla de la iglesia católica, no es válido porque no llegará nunca a la meta. Es como alguien que corre un maratón y tiene que correr un tramo y nadar otro, llegue primero a la orilla del lago, pero no sepa nadar, se queda ahí. El problema no es probar que Pedro es la roca, el problema es probar que el hombre que está en la silla de Roma tiene ese poder. Y entonces así se probaría, sin lugar a dudas, que la iglesia católica es la iglesia de Cristo. La mayoría de los apóstoles tuvieron discípulos y sucesores, pero nunca del mismo rango. La iglesia católica, hay que entender eso, se sienta en el obispo, en la silla del obispo de Roma, que clama que ese poder es transferible. Eso es lo que yo le pido a mi amigo católico hoy, que él pruebe, que ese poder es transferible, que hay alguna manera, alguien puede levantarse hoy y crear una secta y decir, nosotros somos los seguidores de los hijos del trueno, porque Jesús llamó a los hermanos hijos del trueno. Ustedes son los hijos del trueno, sí somos los hijos del trueno. ¿Por qué? Bueno, porque la escritura dice que son los hijos del trueno, sí, pero ¿cómo tú unes esos hijos del trueno y diciendo que ellos tienen el poder del trueno? Bueno, ¿cómo tú pruebas de que el poder del trueno se transfiere a ti? Ese es el dilema. Los cristianos evangélicos en ninguna manera, pensamos que Pedro no era una figura importante. La mayoría de los apóstoles tuvieron sucesores, pero nunca fueron del mismo rango, pues un apóstol tenía que tener requisitos indispensables. Primero, haber visto a Jesús como los apóstoles y Pablo lo hicieron, eso está en Hechos 1. Ahora, Pablo cumplió estos requerimientos, eso está en 1 Corintios 9:1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto al Señor, a Jesús el Señor nuestro. La pregunta que nace es la siguiente: ¿los papas cumplen con ese requisito de haber visto a Jesucristo? La palabra sucesor viene del griego, del latín, sucesor, que significa sustituto, alguien que ocupa el mismo rango con iguales virtudes. Y aquí no se habla de una sucesión histórica, como que los reyes sucedieron a los jueces o los obispos a los apóstoles, no. Aquí la iglesia católica lo que clama es una sucesión perfecta. El obispo de Roma tiene las mismas características que Pedro, por lo tanto el obispo de Roma es un apóstol. Y si el obispo de Roma es un apóstol, entonces la iglesia católica tiene que probar que el papa de Roma tiene las características que la Biblia dice que debe de tener un apóstol. El mismo apóstol Pablo defendió que él tenía esas características. Él había visto al Señor Jesús. Ahora, ¿existe un rastro en la Biblia que Pedro haya sido católico? Claro que no existe. Por ejemplo, si hubiera sido católico, entonces los corintios eran herejes. 1 Corintios capítulo 1, verso 12 dice: quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Cefas y yo de Cristo. Es decir, que los corintios no sabían que Pedro era la roca, pero Pablo tampoco, porque ellos estaban discutiendo cuál era el líder máximo. Algunos decían que era Pablo, otros que era Pedro, otros que era Apolo. Habían evangélicos ahí, decían que era Cristo. Ojo, que Pablo habla de liderazgo.
No cuestión de Salvador. Ellos sabían que Jesucristo era el Salvador, ellos sabían que el Señor era Dios, ellos estaban claros en eso, pero ellos querían ver cuál era la cabeza de la iglesia. ¿Cuál era la cabeza de la iglesia? Si hubiera sido Pedro y Pablo, a través de los cuales ellos estaban discutiendo, tuviera lógica, pero se incluyen 4 figuras, así que ellos no se habían enterado de que el catolicismo existía. Pero más importante la respuesta de Pablo: ¿acaso está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Esta respuesta sin duda no es católica, porque la iglesia no era católica. Bendito sea el Señor. La iglesia católica no fue la que fundó el Señor. Hay que entender que esto prueba que la primera iglesia no veía lo que la iglesia católica ve. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 3 dice: esta respuesta sin duda no es católica, ¿verdad? Dice en 1 Corintios 3: porque aún sois carnales, porque habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, no sois carnales y andar como hombres, porque diciendo el uno: yo soy ciertamente, soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolo, no sois carnales. Que pues Pablo y es Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Lo ha dado Dios. Si los corintios de ninguna forma veían a Pedro como una figura máxima, había discusión sobre eso. La iglesia primitiva nunca se enteró de lo que enseña la iglesia católica, no se enteró de ello. Es decir, que Pablo aclara que él está hablando de autoridad ministerial, pero aún más, cuando él habla de autoridad ministerial, es decir, estamos en el capítulo 3 de Corintios, no menciona a Pedro. Dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. En el capítulo 1 él plantea el problema, pero en el capítulo 3 él dice: bueno, si ustedes quieren discutir sobre alguien, tiene que ser o Pablo o Apolo. ¿Para qué meten a Pedro ahí? ¿Para qué meten a Pedro ahí? Yo planté, Apolo regó. Ahora, gloria sea al Señor. Es decir, poniendo a Pedro de último para proféticamente desmentir. Ahora, el jaque mate en este capítulo que lo estuve analizando hoy, gloria sea al Señor, el jaque mate está al final del pasaje, donde Pablo, inspirado por Dios, deja claro cuál es la línea de autoridad de la iglesia, cuál y cómo es la jerarquía. Dice la escritura en el verso 22 y 23: sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Vamos a entender que primeramente, poniendo a Pedro de último para proféticamente desmentir todo el que decía que Pedro tenía un privado, Pablo deja claro que los líderes pertenecen a la iglesia y que la iglesia es un todo en la cual no existen figuras autoritativas al estilo del Papa, y la única autoridad que existe es Cristo y Cristo de Dios. Es decir, el único hombre que está por encima de los demás hombres, Jesucristo hombre. Y Jesucristo hombre pertenece ¿a quién? A Dios. De Jesucristo para arriba, Dios, siendo Jesucristo Dios mismo, ¿verdad? Por hipostasis. Cualquier persona sensata se sintiera nadando contra la corriente de la Biblia si aún pensara que Mateo 16, 18 dice que el catolicismo es la iglesia de Dios. Si el catolicismo es la iglesia, entonces Pablo no era católico, ni los corintios tampoco, ni nadie en la Biblia. Y ese es el problema de esta doctrina, que la iglesia católica se aferra en decir: Pedro es la roca, Pedro es la roca, lo cual es imposible, porque si hay un fundamento que son los apóstoles y una piedra angular que es Jesucristo, ¿dónde está esa tercera piedra? Tendría que ser la piedra que va abajo. Entonces Jesucristo está fundamentado sobre Pedro. Pero ese no es el dilema, mis amigos católicos. El dilema es que eso no resuelve nada, aunque la Biblia diga textualmente, Pedro es la roca sobre la cual yo, Jesucristo, edifico mi iglesia. De todas maneras, si es la piedra sobre la cual fue edificada, la escritura dice que nosotros sobreedificamos. Ya Pedro no hace falta. Es como Jesucristo edificó una vez por todas y para siempre. Ahora nosotros tenemos que sobreedificar.
Así que el apóstol los supuestos apóstoles romanos no tienen ningún sentido y no existen pruebas bíblicas de que los sucesores de Pedro hayan tenido ninguna participación loable dentro de la historia del cristianismo en el primer siglo. Entonces ahí termino mi primer tiempo, en el otro estaré refutando los argumentos del teólogo católico. Bien, gracias, pastor. Quería pedirle, si no es mucho abuso, ya que usted lanzó tantas cosas como una metralleta, alcancé a apuntar unas, si es posible, pastor, que me pudiera dar, si me extiendo, así sea 25 minutos, porque quisiera refutar algunas cosas y también la parte mía, no sé si me lo permite. No importa, Guido, tú sabes que aquí lo importante es que la verdad salga a flote y no ninguna ventaja. No, y sobre todo, pastor, porque es esto no es un ring de boxeo, no es una pelea de perros y gatos, nada, simplemente es un compartir bíblico, cada uno expone, y por eso es que quería avisar esto, no me lo va a tener en cuenta, que para mí es un honor porque en el canal del pastor siempre me siento en casa y creo que de todos los apologistas o teólogos que el pastor ha tenido debates, tanto católicos como en las otras iglesias, si más, él me podrá decir o desmentir, creo que con mi persona es el que más ha tenido, hemos tenido casi ya 12 encuentros, o sea que eso para mí, eso, bien, ya haciendo esa aclaración y vamos a tener más, ¿no? Tenemos un debate pendiente que al final lo voy a decir, pero bueno, eso es para más adelante. Bien, como siempre, muy interesante lo que dice el pastor, fueron tantas cosas que yo medio alcancé a apuntar varias cosas. Déjame encender el tiempo. Vale. Ok, Listo. desde ahora tienes 25. Bueno, primero, vamos por partes más o menos lo que alcancé. El pastor empieza su exposición con Efesios 2:20, que aquí lo tengo, donde el que está hablando acá es un apóstol posterior, que es Pablo. Es un apóstol que no estaba en el grupo de los 12, pero que también pues él da el título apóstol al igual que Bernabé. Y él mismo dice, siendo también apóstol después del encuentro de Jesús camino a Damasco, dice en el verso 20, lo que el pastor estaba diciendo, edificados, la edificación de la iglesia, aquí está muy claro porque yo hice énfasis en eso, es muy clara el contexto exegético de la forma como Jesucristo quiere construir su iglesia, dice, edificados sobre el cimiento de quién, de los apóstoles, con el Mesías Jesús como piedra angular, ahí está. O sea, el cimiento, las bases con que se inicia la iglesia son los apóstoles y la piedra angular es Jesucristo. Pero el apóstol Pablo no puede poner en tela de juicio lo que dice Mateo 16:18, porque en primer lugar, al que Jesucristo le hace esa autoridad es a Pedro. Y vemos después en el capítulo 18, verso 18, que el mismo poder de atar y desatar, que era una de los refranes que utilizaban para darle la autoridad a los rabinos, o sea, a los maestros, aunque ese era el versículo 19, de atar, o sea, lo que ellos decían y lo que ellos condenaban, el pueblo judío y asimismo el cristianismo lo aceptaba. O sea, la relación de los maestros, o sea, los apóstoles como enviados de Jesucristo. Pero entonces que quede claro que el cimiento sí son los apóstoles, pero como vimos inicialmente en el Evangelio de Mateo, en primer lugar está Pedro y después, 2 capítulos después, están los apóstoles. O sea que ahí no hay ninguna acotación. Además, di otras dos citas bíblicas en Lucas 22:32, donde Jesucristo le dice otra vez solamente a Pedro que tendrá que confirmar a sus hermanos en la fe, y en Juan 21:15-17, donde Jesucristo le dice a Pedro 3 veces, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Nuestro amigo, el pastor Eduardo Gutiérrez, hacía mención de cosas que son ya extrabíblicas y es lo que la Iglesia Católica tiene como tradición. ¿Ve? El pastor, por ejemplo, hablaba del martirio de Pedro en el año 64. Eso no está en la Biblia. Eso hace parte de la tradición de la iglesia y la historia. O sea que nos vamos a bases extrabíblicas. Aún los evangélicos, aunque digan que todo es bíblico, no podemos demostrar lo que son los inicios de la iglesia cristiana, por así decirlo, si no nos vamos solamente con la Biblia, porque en la Biblia no nos va a decir todo lo que el mismo pastor está hablando de personajes tan importantes como Lino, Ignacio de Antioquía, Clemente Romano. Hay que tener en cuenta que estos personajes fueron discípulos inmediatos de los apóstoles, no son personajes ficticios, no se los inventa la Iglesia Católica. El pastor habló de Ignacio de Antioquía en sus 6 cartas, camino a su martirio en Roma. En una de ellas dice que ahí donde está Cristo Jesús está la Iglesia Católica. Es el primero en darle el término católica. Y decía yo que ese término no se lo inventa la Iglesia Católica, sino que tiene pruebas bíblicas, porque Jesucristo dice en Mateo 28:20, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea,
Ahí está la catolicidad de esa iglesia que inicia con Jesucristo, empieza después con los apóstoles como cimiento y después se va propagando. Ahí ven episcopos, presbíteros y diáconos. Quiero aclarar al pastor que en la iglesia católica no tenemos apóstoles. El Papa o el Papa Francisco en este entonces es obispo de Roma. O sea, ninguno ni en la jerarquía de la iglesia católica no existen apóstoles, existen obispos como existían desde la época de la iglesia apostólica, como fue Bernabé, como fue Tito, como fue Timoteo. ¿Ve? Y como ellos a su vez fueron nombrando sucesores, que hubo apóstoles buenos y, perdón, hubo apóstoles buenos, apóstoles malos, uno lo traicionó y como fue Judas, al igual como dice el pastor haciendo referencia que también habían pastores malos en Hechos 20, algo así le hizo alusión, eso no quita que sigue siendo la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene la asistencia plena del Espíritu Santo. Decía el pastor en otros sus argumentos hablando de que si había una sucesión apostólica, ¿por qué los cuatro primeros, sobre todo tres, que era Lino, Cleto y Clemente, por qué los tres solamente se conservan una carta de Clemente Romano? En primer lugar, el pastor está reconociendo que Clemente Romano sí es un personaje real. Hay dos cartas de él. ¿Y por qué no se conservan cartas de Lino? La respuesta es muy fácil. Si nos vamos ahí también a lo que fueron los primeros apóstoles de Jesucristo, podríamos decir lo mismo. ¿Por qué no hay ahorita cartas ni el apóstol Felipe, ni el apóstol Andrés, ni el apóstol Tomás, ni el apóstol Simón? Porque en realidad lo que es el canon del Nuevo Testamento son muy pocos. Solamente escribieron Pedro, Juan, Santiago el menor, Judas Tadeo y después el apóstol Pablo. ¿Dónde están los otros apóstoles que tampoco escribieron nada? O sea que ese no es un argumento, por así decirlo, para quitarle credibilidad a estos primeros obispos que sí tenían un liderazgo en lo que era la iglesia primitiva. Eso más o menos lo que tenía por el momento. Ahora, sí quiero demostrar por qué decimos que la iglesia de Jesucristo tiene a Pedro y también hubo después una sucesión o ha venido, por así decirlo, un liderazgo, porque evidentemente, si lo vamos a hablar desde la Biblia, eso sucedió hace 21 siglos atrás. ¿Qué pasó en todo el transcurso de la historia del cristianismo? ¿Qué pasó con esos obispos que fueron después reemplazados por otros obispos hasta llegar al tiempo actual? Tiene que haber habido, como decía yo, una sucesión, tiene que haber un hilo conductivo en el transcurso de estos 21 siglos de la historia. Por eso es que decía John Henry Newman, un cardenal católico que era sacerdote anglicano, después se convirtió al catolicismo. Él decía que para conocer los orígenes del cristianismo es necesario dejar de ser protestante, porque los orígenes del cristianismo están remontados en Roma. Y el mismo, asimismo, el pastor Eduardo Gutiérrez habla de personajes que son extrabíblicos como Lino, Clemente, Ignacio de Antioquía y muchos otros. Bueno, tengo en mis manos esta Biblia, es una de las principales Biblias. Esta es lo que llama, esta es la Biblia arqueológica. Ustedes pueden mirar el grosor. Es una Biblia de la nueva versión internacional. Y quiero demostrar, contrario a lo que muchos piensan, muchos evangélicos que creen que Pedro nunca estuvo en Roma, porque la sede de la Iglesia Católica es Roma. Por eso nosotros decimos que la sede donde está el Papa Francisco se llama la Basílica de San Pedro en el Vaticano, o sea, San Pedro en la colina vaticana, desde los tiempos en que nosotros pensamos, creemos y podemos confirmar que este apóstol fue martirizado y donde está enterrado. En el sepulcro, en las catacumbas, es actualmente donde está la sede de la Iglesia Católica, cuyo líder en este momento es el Papa Francisco, que valga la redundancia, es el líder cristiano más conocido. No conozco otro más carismático, más seguido por los medios de comunicación, por las masas y cuya autoridad moral sea respetada. Independientemente de los escándalos que hay en la Iglesia Católica, que siempre los ha habido, también los hubo en la época de los cristianos, como es la carta a los Corintios o la carta a los Romanos. O sea, el pecado de la Iglesia Católica no le quita la santidad que es característica en lo que Jesucristo dijo, que ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Si nosotros vamos a esta Biblia, que es una Biblia evangélica, es una Biblia de estudio de las mejores, no sé si el pastor lo puede reconocer así, yo lo veo así, la Biblia arqueológica. En la primera carta del apóstol Pedro, ya en su capítulo 5, versos finales, que los eruditos bíblicos fechan hacia el año 63, o sea, casi un año anterior a lo que mismo Pastor Eduardo Gutiérrez decía que fue el martirio de Pedro en el año 64. En su epílogo final dice en el verso 13,
Pedro dice, saludos de parte a los que están en Babilonia, escogida por ustedes y también de mi hijo Marcos. ¿Ve? Salúdense unos a otros con un beso de amor fraterno. Paz a todos ustedes que están en Cristo Jesús. Se ha discutido bien que cuando el apóstol Pedro dice saludos desde Babilonia con Marcos, su discípulo, porque los apóstoles tenían discípulos, como Lucas fue discípulo también de Pablo. ¿Esa Babilonia a qué se refiere? Bien, en esta propia Biblia de estudio, que no es, vuelvo a repetir, no es una Biblia católica, es una Biblia evangélica. Si nosotros vamos a lo que es la introducción, dicen los eruditos evangélicos, dice, autor, lugar y fecha de inscripción. La tradición claramente sólida asegura que Pedro padeció el martirio bajo el reinado de Nerón por el año 66, después del gran incendio de Roma, hacia el año 64, más o menos esas fechas, pero antes de la muerte de Nerón, en el año 68 después de Cristo. Además, Pedro demostró familiaridad en esta carta de muchas cosas que se dicen. De hecho, si vamos a ver también aquí, en la misma explicación, porque estas Biblias de estudio lo importante es que tienen explicaciones a pie de página, dice, debido a que Babilonia en el Antiguo Testamento era un lugar de pecado infame, el nombre de esta ciudad se había convertido en un calificativo para cualquier lugar conocido por su maldad. Asimismo, Pedro puede haber usado el nombre para describir cualquier lugar en el cual los cristianos habían sido deportados de su patria en Judea. En todo caso, la descripción encaja con quién, con Roma, y la tradición indica que Pedro escribió desde allí. O sea que esta misma Biblia de estudio evangélica nos dice que tanto esta carta fue escrita en Babilonia poco antes de su martirio, como también nos indica en el tiempo en que el mismo Nerón fue uno de los primeros perseguidores del cristianismo. Otra de las características de esta epístola a los romanos es ver lo que encontramos en su introducción, que es única en todas las epístolas del Nuevo Testamento. Dice en la misma carta de Pedro, capítulo 1, verso 1, ya sabemos que Babilonia se refiere a Roma, así lo dicen a entender estos eruditos bíblicos, creo que son de los mejores, o sea, llevarle la contraria a estos eruditos pues, de una Biblia como esta, que es una de las principales Biblias que usted puede conseguir en Amazon o en Mercado Libre o en las librerías cristianas, pues ahí sí ya me quedaría pues muy corto, porque creo en lo que dicen estos eruditos bíblicos, porque realmente por el costo de una Biblia de estas, por la forma como está hecha, tiene mucha información arqueológica, historia sobre la cultura, se da a entender que son eruditos, son personas que conocen lo que están escribiendo y no son simplemente cualquier pastor. En la introducción ya vimos en lo que era el prólogo, pero en el epílogo, pero en el prólogo también dice algo muy importante que da a entender cómo desde los mismos inicios del cristianismo hacia el año 63, la autoridad de Pedro era reconocida, aceptada en muchas otras provincias, da a entender lo que era la catolicidad, o sea, cómo el liderazgo de Pedro iba mucho más allá, incluso de los otros apóstoles, porque dice en su inicio, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros, dispersos en dónde, en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, según la prevención de Dios Padre mediante la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser redimidos. O sea que a diferencia, y esto es una invitación, no sé si el pastor me puede contradecir este argumento, pero de todas las epístolas, incluyendo las 14 epístolas de Pablo, las 3 epístolas de Juan, la epístola de Judas y la epístola de Judas, esta es la única de la otra epístola de Pedro, esta es la única donde su autor, el apóstol Pedro, su autoridad como tal no es para una provincia en general, ni a un destinatario como tal, porque Pedro, por ejemplo, escribió a Timoteo, a Tito o a Filemón o a los cristianos de dónde? De Corintio, de Galacia, de Filipo, ¿ve? A los romanos. Y en cambio, aquí vemos que la autoridad de Pedro cobijaba varias provincias de lo que era el Éfeso antiguo. Entonces, esa también es una característica que vemos bien como desde la iglesia primitiva, también desde la misma iglesia apostólica, la autoridad de Pedro era aceptada en otras provincias como tal. Bien, ahora, quiero resaltar porque nuestro amigo Eduardo Gutiérrez, el pastor, conoce mucho sobre lo que es la historia, la iglesia primitiva, y él habló también del tercer sucesor en la lista de los obispos, que es Clemente Romano. ¿Ve? Ya expliqué el argumento de que por qué el himno no tiene ningún escrito. Bueno, eso tendríamos también que decirlo porque no existe ninguna carta de los otros apóstoles de los que ya mencioné anteriormente. O sea que ese argumento como tal no es, por así decirlo, una premisa para tener en cuenta. En esta otra Biblia de estudio que también es evangélica, la Biblia de estudio Raleigh, escrita por el doctor Charles Barralber, aquí está, doctor con, pastor con
maestría y doctorado, una preciosa Biblia de cuero también. Todas casi son de la Reina Valera, esta, la arqueológica, es de la nueva versión internacional. En uno de sus apartes de estudio donde habla del panorama de la historia de la iglesia, que aparece en la página 1354, aquí está, el panorama de la historia de la iglesia, habla también muy importante sobre lo que fueron los inicios ya de la iglesia apostólica como tal, tanto desde el año 96, donde todavía vivía Juan, porque ese es uno de los argumentos, el último de los apóstoles que murió hacia el año 102 en Éfeso, Turquía, ¿ve? Y él habla de los padres apostólicos que también hacía mención el pastor Eduardo Gutiérrez desde el año 96 al año 150. Lo importante es que esa carta de Clemente Romano no es una carta apócrifa, sino que es una carta histórica aceptada por eruditos en la materia, como este mismo pastor lo acepta, y vamos a dar la importancia, ya que es casi lo mismo que Pedro en su epístola, porque aquí, como nos dice acá este pastor y biblista, hablando de Clemente Romano, dice así, las epístolas de Clemente de Roma escribió una carta, siendo la sede de Roma, que también se identifica como Babilonia, ¿a quién? A los corintios, o sea, otra provincia, otra jurisdicción que está completamente lejos en Asia Menor, ¿ve? Pero que cuya autoridad espiritual y pastoral era tenida en cuenta. ¿Para qué? Para fomentar la unidad contra las divisiones mediante la obediencia a los titulares de cargos eclesiásticos. O sea que ya fechada más o menos esta carta hacia el año 96, 97, ¿ve? Más o menos en el mismo tiempo en que se escribió el compendio joánico, que son el Evangelio de Juan, sus 3 epístolas y el Evangelio del Apocalipsis. Este obispo de Roma tiene la autoridad de dar instrucciones de orden espiritual y pastoral a cristianos que están muy lejos de su misma jurisdicción eclesiástica, como es Corintios. Dice, menciona también el viaje de Pablo a España, ¿ve? Y también más adelante dice, otra carta que era la segunda epístola de Clemente a los Corintios, ilustra la forma y el contenido de la predicación en el siglo segundo. O sea que también es una base importante para tener en cuenta cómo ya de los mismos inicios del cristianismo en el siglo primero, cuando aún vivía el último de los apóstoles, este obispo, perdón, Clemente Romano, da una carta con una dimensión pastoral y eclesiástica aceptada por eruditos e historiadores protestantes, como lo quería decir. Bien, ya en mi libro Verdad de la Fe Católica, yo he hecho un estudio también, una investigación de casi 30 años. Primero, tengo 3 artículos que los voy a leer rápidamente. Uno es sobre el martirio de Pedro en Roma, otro sobre sus pruebas históricas y sobre el campo de la arqueología. ¿Ve? Dice lo que yo he podido investigar, que cuenta una leyenda piadosa, y quiero resaltar que una leyenda piadosa no es lo mismo que una tradición. Una leyenda es, por así decirlo, un cuento, una fábula con algo de verdad. ¿Cuál que es la leyenda piadosa? Dice que hacia el año 60 era la creencia, o sea, esto no se puede mostrar históricamente. El pescador de Galilea, o sea, Pedro, se encontraba camino a la misma ciudad de Roma y se le apareció Jesús, que le dijo que iba a ser crucificado otra vez. El mismo Señor había anunciado, esto sí es bíblico, lo uno es una leyenda, pero Jesucristo sí había anunciado que la muerte de Pedro glorificaría a Dios. Y eso aparece en Juan capítulo 21, verso 19. Y si usted va a cualquier Biblia de estudio evangélicas, a ese mismo pasaje, esta es la Biblia del Expositor, otra Biblia evangélica de la Reina Valera, escrita por un teólogo también y pastor, que se llama Jimmy Eswart. También, si vamos a ver la mención en cuestión de capítulo 21 del Evangelio de Juan, en el verso 18-19, cuando Jesucristo, después de que nombra a Pedro como el pastor encargado de sus ovejas y sus rebaños, dice algo que no aparece con los demás apóstoles, donde él profetiza la muerte de Pedro, que no aparece en la Biblia, pero sí está profetizado, donde el mismo Jesús le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando fueras más viejo extenderías tus manos y te ceñirán otros, ¿no? Y te llevarán a donde no quieras. Esto lo dijo dando a entender en el verso 19 de qué muerte había de glorificar a Dios. O sea, que la muerte de Pedro glorificaría a Dios. Esto lo escribió el apóstol Juan hacia el año 98 más o menos, casi la misma fecha de la carta de Clemente Romano. Y dice aquí, este exégeta, pastor y biblista evangélico, dice: Tertuliano y Eusebio de Cesarea, uno de los primeros escritores del cristianismo, dijeron que el apóstol, al enfrentarse con la muerte, prefirió la crucifixión con la cabeza hacia abajo por la súplica de ser crucificado
por la súplica de no ser crucificado como su maestro. Era un honor demasiado grande para alguien que había renegado al Señor. O sea, vemos bien cómo en todas las Biblias evangélicas de estudio, cuando se habla de este perícopa, este verso 19, todas, sin lugar a dudas, confirman que Pedro fue crucificado en Roma, como lo dice la Biblia arqueológica, como también lo dice esta Biblia de estudio y como lo dice cualquier diccionario, como los que yo tengo, como el diccionario que lo mostré anteriormente, el diccionario enciclopédico Nelson. Entonces sigo diciendo, cuando el primer vicario de Cristo llegó a Roma, los cristianos se identifican a Roma como Babilón la Grande, que aparece en el capítulo 17 y capítulo 18 de la carta, de la epístola, perdón, del libro de las Revelaciones. ¿Ve? Roma era la capital de los nuevos opresores idólatras, metrópoli grande, lujosa y pecadora, como aparece en Apocalipsis 14:8, 17:5, 18:1, con un gran poder político, militar, económico, la cual era comparada por el filósofo romano Séneca como una reunión de alimañas. Esto es históricamente, vamos a ver cómo la historia también tiene relación con el libro del Apocalipsis, mientras que el historiador romano Tácito agrega que en Roma se juntan todos los delitos e impurezas del universo. Eso lo podemos comparar también con lo que era la decadencia moral en la epístola a los Romanos, capítulo 1, versos del 29 al 31. Tanto paganos como cristianos de aquel entonces. No menos corrompida era su emperador Nerón César, como veíamos acá, entre el año 58 y 68, como la misma Biblia arqueológica nos dice, después del incendio de Roma, él mandó a crucificar a Pedro y unos años después mandó a decapitar a Pablo, cuyas sepulcros están en basílicas católicas reconocidas desde los inicios del cristianismo, la Basílica de San Pedro en el Vaticano y la Basílica de San Pablo extramuros. Ahí están también los nichos, las inscripciones antiguas de estos dos príncipes de los apóstoles, las dos columnas, el apóstol a los gentiles y el apóstol a los judíos. Dice también, no menos corrompiera a su emperador Nerón, nombrado por Juan en el libro de las Revelaciones como la vez el 666, como algunos han querido identificar, lo que es la gematría bíblica que aparece en el capítulo 13, verso 18. En el año 64, este maniático monarca mandó a incendiar la ciudad, metiendo la culpa a los cristianos que eran considerados como una secta judía, hostiles a la sociedad pagana y acusados de rendirle tributo a Jesucristo en vez que al emperador y sus ídolos, como aparece en Hechos capítulo 16, verso del 20 al 21, en Hechos 17, del 6 al 7 y en Hechos 24, del 2 al 5. En esta misma persecución hacia el año 67, cuando el apóstol de los judíos contaba con unos 75 años de edad, más o menos en eso sí varían, algunos piensan que el martirio de Pedro fue entre el año 64, 65, 67, no hay claridad con eso, pero sí hay pruebas históricas y arqueológicas de su martirio en Roma. ¿Ve? Pedro fue hecho prisionero y luego crucificado boca abajo cerca del Circo Romano, en la colina Vaticana, que es donde actualmente está la sede. De hecho, si ustedes ven esa gran columnata que está ahí, en lo que es el atrio de la Basílica de San Pedro, ese obelisco era de la época del emperador Calígula, o sea, de los mismos tiempos en que los cristianos eran perseguidos. Aquí fue enterrado por sus seguidores en un cementerio contiguo. Se decía que una pared de color rojo marcaba el lugar. Ahora, ¿qué pruebas históricas hay para saber de que Pedro fue martirizado? Como 3 minutos. Listo. ¿Qué pruebas históricas hay? Hay pruebas históricas, hay pruebas arqueológicas que se han hecho y se han encontrado, por ejemplo, de las últimas, voy a hablar de esa. Se encontró en el año 1968, durante la época del Papa Pablo VI, se hicieron unas excavaciones en las grutas vaticanas y se encontró una inscripción en latín de un sacerdote del año 200 que decía Petrus Eni, que quiere decir Pedro está aquí. Y también se encontraron también en un nicho los huesos cuyos se presume y se cree que eran los huesos del apóstol Pedro. Ahora, este que dice Petrus Eni, es esta lámina que tengo acá, ustedes las pueden buscar en Google, esto es una prueba arqueológica que demuestra cómo los primeros cristianos sí creían unánimemente que el apóstol Pedro fue crucificado y fue enterrado en lo que actualmente es la Basílica de San Pedro en el Vaticano. De eso, muchos historiadores como Eusebio, como hablamos anteriormente, y Ignacio de Antioquía, Papías, Clemente de Alejandría, el obispo Dionisio de Corinto y muchos otros, en todos sus escritos que el pastor hacía mención, tanto el siglo segundo, tercero y cuarto, anteriores a Constantino, que fue el primero que construyó esta basílica. Él, después de su conversión, tanto la Basílica de San Pedro, la Basílica de San Pablo, la Basílica de Santa María la Mayor y la Basílica de la Santa Cruz. Entonces, esas son pruebas históricas, arqueológicas y bíblicas que demuestran por qué también la Iglesia Católica creemos que la sede
central de la Iglesia Católica con el martirio de Pedro y Pablo están en la ciudad de Roma, identifican aquel entonces como la Nueva Babilonia la Grande. Hasta ahí entonces mi segunda intervención y vamos a escuchar también a el pastor Eduardo Gutiérrez. Adelante, pastor. Bueno, gloria a Dios, déjame activar el tiempo. Bueno, a partir de ahora, 25 minutos. Gloria sea al Señor. Bueno, vamos a refutar algunas cositas que dijo mi amigo católico. Primeramente, él habló de la segunda carta de Clemente y te recomiendo, mi amigo Guido, buscar más información sobre eso porque la Iglesia Católica es la que expuria esta carta. Y ahora lo voy a poner aquí en la pantalla. Esto es Mercaba, Enciclopedia Católica. Bien, dice... un momentico que no tenía audio. Gloria a Dios. Dice, considerado durante siglos como segunda epístola del Papa San Clemente a los Corintios, este escrito no es ni una epístola, ni fue redactada por Clemente Romano. Se trata de una homilía compuesta a mediados del siglo II por un autor desconocido. Así que bueno, Guido no puede usar la segunda carta a los Corintios de Clemente como argumentación porque la Iglesia Católica no la considera. Por eso yo dije que era apócrifa por la Iglesia Católica, no por nosotros. Bueno, él habla de que en Mateo 16 se haya hablado sobre Pedro, Atarás y de Satanás, y después en el 18 se haya hablado de los demás. Esto le da cierta preponderancia a Pedro. No, esto no es cierto este argumento, en el sentido de que Pedro también está en Mateo 18. Y tan solo fue un orden cronológico. Y no, entonces Pedro no es parte de la bendición de Mateo 18. Él me dice que usé cosas que no están en la Biblia. El problema, Guido, es que la doctrina católica no está en la Biblia. Así que es absolutamente para probar algo que no está, hay que probarlo que no estaba tampoco en la iglesia. Porque si no está en la Biblia, ¿cómo vamos a probar sobre ella? No hay ningún papa en la Biblia. Absolutamente. Y después de morir Pedro tampoco. Y en la historia tampoco hay. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía le escribe al obispo a Roma, pero jamás se dirige al obispo. Y así sucesivamente. Los que escribieron a Roma, ni Pablo, ni Ignacio, nadie se dirigió al obispo de Roma. Bueno, sobre Ignacio de Antioquía, lo de la Iglesia Católica, estoy seguro que Guido sabe que eso no fue un nombre, fue un adjetivo. Y ese mismo adjetivo lo usó Tertuliano, lo usó Ireneo. Por ejemplo, Ireneo lo usó para decir que los vientos están donde quiera. Era un adjetivo que se usaba mucho en toda la filosofía griega. Él me dice que en la Iglesia Católica no existen apóstoles. Ese es el problema, que si no hay apóstoles, entonces no hay sucesor. Porque esta sucesión que clama la Iglesia Católica no es cualquier sucesión. Es que el poder de aquel apóstol sigue estando vigente. Y si aquel apóstol era el príncipe de los apóstoles y él tuvo un sucesor, es como mismo, el sucesor del obispo es obispo. Eso se cae de la mata. Gloria sea al Señor. No puede haber sucesor de un apóstol que no sea apóstol. Cuando eligieron a Matías para Judas, claro que Matías pasó a ser apóstol, ¿verdad? Dice... este argumento sí estuvo bueno, pero lo vamos a refutar. Y es que no se conservan escritos de los demás apóstoles, así que esto justifica que no se conserven escritos de los primeros papas. No, ese argumento no es válido. Y él me dice que no es válido que yo diga que no hay escrito porque tampoco de los demás apóstoles hay escrito. Bien, no es válido ese argumento que dice Guido. ¿Por qué razón? Si vamos a la escritura, a la Biblia, vamos a ver que en la Biblia tampoco ellos aparecen.
Los demás apóstoles primeramente murieron algunos súper rápido, otros hicieron trabajo misionero, no trabajo magisterial. Y esto es importante que nosotros lo sepamos. Había una diferencia entre los apóstoles Pedro, Pablo, Pablo después, por supuesto. En el caso de los primeros, Pedro y Juan, y los demás apóstoles. ¿Por qué razón? Porque los demás apóstoles no tuvieron ningún papel magisterial. Así que usando el argumento de Guido en su contra, como mismo los primeros apóstoles no tuvieron papel magisterial y la iglesia por eso no conservó sus escritos, así también esto prueba de que los primeros obispos de Roma no tuvieron papel magisterial, a no ser o con excepción del mismo Clemente, que la iglesia sí conservó su carta. Así que bueno, mirá la tortilla, gloria sea al Señor. Él me dice que yo use la historia de lo que él le llama la tradición. Hay que entender, tienen que entender algo, Guido. Cuando ustedes hablan de los primeros cristianos, ustedes ven primeros católicos. Nosotros vemos primeros cristianos. Cuando ustedes hablan de primeros cristianos, ustedes ven tradición. Nosotros vemos historia eclesiástica. Así que no es un tabú para nosotros usar los primeros cristianos o la historia eclesiástica. Lo que nosotros no usamos es la tradición, porque la palabra tradición, en el contexto que ustedes la usan, es un contexto que le da autoridad de palabra de Dios, y eso es lo que no creemos. Pero nosotros vemos a aquellos primeros cristianos, no como católicos, porque no lo eran, no se puede probar que lo eran de ninguna forma, ni tampoco como inspirados en una tradición que está a la par de la Biblia. Nosotros lo vemos simplemente como lo que es historia eclesiástica. Si Cristo no viene antes y se demora 200 años más en venir y todavía está en YouTube y todavía está este video, nosotros vamos a hacer historia eclesiástica, no vamos a hacer tradición. Y van a mirar lo que se creía en el año 2019. No por eso estamos elevados a tradición o a palabra de Dios. Bendito sea el Dios de la gloria. Gloria sea al Señor. Le tenía un... ok, él dijo algo más. El mejor argumento, yo creo que de todos, fue el de Pedro. Que Pedro le escribe a los dispersos, ¿verdad? Pedro le escribe a los dispersos y él dice que eso es una prueba de la autoridad que tenía Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1, dice... Leemos siempre que en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén. Pedro, apóstol de Jesucristo, los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y él me dice que en todas las cartas de los apóstoles, es decir, en los libros del Nuevo Testamento, no existe alguien así. Bueno, esto no está correcto. Primeramente, Juan le escribe a 7 iglesias. Pedro le escribe tan solo a 1, 2, 3, 4 y 5. Pero por encima de eso se te olvida, Guido, estudiar una palabra que es importante ahí, es dispersión. Bueno, ¿quiénes eran estas personas que le estaba predicando Pedro? Eran los dispersos de Roma. ¿Por qué razón? Porque el emperador Augusto, creo que fue, prohibió a los judíos y cristianos en Roma. En todo el imperio romano. Entonces, literalmente, Pedro no le estaba predicando a un montón de iglesias, sino le estaba predicando a la iglesia de Roma que estaba dispersa. ¿Dónde podemos probar esto? Esto lo puedo probar en la Escritura, claro. Hechos 18:2 dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, gloria sea al Señor, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma con ellos. Si vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a ver que el Ponto está dentro de las ciudades. Pedro, apóstol de Jesucristo, los expatriados de la dispersión en el Ponto. Bendito sea el Señor. Entonces, bueno, ese argumento tampoco es válido. Hay que entender eso bien. Bendito sea el Dios de la gloria. Entonces, vamos a ver que la Biblia muestra a Pedro siempre moviéndose. Siempre moviéndose. Vimos a Pedro en Jerusalén. La Biblia, historia eclesiástica.
La Biblia en varias ciudades, la historia eclesiástica es más todavía. Pero bueno, vemos a Pedro en Jerusalén, en Samaria, en Corintio, en Antioquía, en Fenicia, en Ponto, en Bitinia, Capadocia, Galacia, Mesopotamia y posiblemente también en Roma. Posiblemente no, en Roma también. Gloria sea al Señor. Yo sí creo que él estuvo en Roma, aunque por supuesto eso no dice que él fue, que fundó la iglesia de Roma ni nada por el estilo. La iglesia de Roma existía antes que Pedro. Ahora, ¿por qué estuvo en Roma? Porque lo llevaron a morir ahí. Porque era común que los llevasen a morir allí. Y vemos a Ignacio de Antioquía, que también fue a Roma a morir, y no por eso es el Papa, ¿verdad? Entonces, pongamos atención en esto. Y es importante que esto lo sepan los amigos católicos. No hay pruebas bíblicas de que Pedro haya sido el líder de la iglesia después de la primera parte del libro de los Hechos. Después de que Pablo y Jacobo aparecen en el escenario de la iglesia, toman el liderazgo de la iglesia, Pedro literalmente desaparece. A partir de Hechos 15, Pedro desaparece por completo. Ahora, si Pedro era el líder de la iglesia, Pedro era el peor líder que había, porque se iba y ni seguía decía para dónde. En Hechos capítulo 12, versos 16 y 17 dice la escritura, mas Pedro persistía en llamar, y cuando la abrieron y le vieron se quedaron atónitos. Pedro, haciéndole con la mano señal de que callasen, les dijo cómo el Señor le había sacado de la cárcel, le dijo hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Es increíble que Lucas, en el año que él lo escribe, como año 80, todavía no sabía a qué lugar Pedro se había ido, a pesar de que Lucas tenía pues, relación con Pedro y con Pablo y con los demás apóstoles. No, nadie sabía a dónde Pedro se fue. ¿Se imaginan que el Papa ahora salga por las puertas del Vaticano y le diga a los guardias suizos, oye, dile al cardenal fulano que me fui? ¿A dónde, Papa? No digo a dónde, me fui simplemente. Bueno, el Vaticano estaría loco. Gloria sea al Señor. No, es completamente fuera de sentido eso. Hay que entender algo que primeramente, aunque Pedro estuviera en Roma, no habían pruebas, no existen pruebas de que Pedro fuese el que fundó la iglesia de Roma o que fuese el obispo máximo de ahí. Ellos dicen que cuando aquí en el libro de los Hechos dice que se fue a otro lugar, bueno, dice que en ese momento es que se va a Roma. Eso es absurdo, porque era una noticia tan grande que el cristianismo, el cristianismo estaba, que uno de los más grandes apóstoles, o el más grande en ese momento, visitara la misma capital del imperio, que eso hubiese sido una noticia tremenda. Tremenda, bendito sea el Señor. Pero la iglesia no sabía dónde él fue, ni Lucas, 80 años, bueno, no 80 años después, ¿verdad? Pero como unos 40 años después, todavía no sabía a dónde se había metido Pedro. El libro de los Hechos se divide en dos partes. Inclusive los estudiosos, y Guido no me dejará mentir, dividen el libro de los Hechos en la primera parte hasta Hechos 15, los hechos del apóstol Pedro. Y la segunda parte de Hechos 15 al final, creo que tiene 28, si no me recuerdo, si no me recuerdo mal, hechos del apóstol Pablo. Ahora, entonces, esto dice bien claro y prueba bien claro que es completamente 100% cierto de que el apóstol Pedro fue el primer líder que tuvo la iglesia cristiana. Eso es cierto, punto. Y el que no lo crea, pues no está estudiando la escritura. No cabe duda que en los primeros años de la iglesia, Pedro era el que tenía el material de líder, Pedro era el que tenía el coraje para ser líder, y Pedro fue el líder de la iglesia. Pero luego llegaron dos hombres, en el caso de Jacobo ya estaban, ¿verdad? Pero claro, fue creciendo, la jerarquía de alguien va creciendo. Jacobo, en cual se ve en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, en el concilio del libro de los Hechos, como él es el que da la última palabra. Juzgo yo, dijo Santiago o Jacobo, como le quieran llamar, y nadie más dijo nada. Fue como Santiago dijo, como Jacobo dijo, y el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, un hombre que duplicaba en conocimiento, en vida espiritual, en sacrificio, en piedad, en todo lo que es la vida cristiana a cualquiera de los otros apóstoles. A cualquiera. Por eso lo suelo decir, ¿verdad? Imitarme a mí
que yo imito al Señor. Creo que 1 Corintios 11. 1. Imitadme a mí que yo imito al Señor. Amén. Es decir, vemos Romanos 2:16, ¿verdad? Que Pablo dice, conforme a mi evangelio. Vemos 2 de Timoteo 2:8, que Pablo dice, conforme a mi evangelio. Bueno, ¿cómo es posible que el apóstol Pedro, siendo el literal hombre que Cristo dejó, no haya dado doctrina a la iglesia? Porque las cartas de Pedro son cartas más bien son cartas de ministración, son cartas pastorales, de ministración. Es decir, son cartas que se habla de lo que son las pruebas que vive el cristiano. Pero cuando vemos quién fue el que Dios usó para traer la doctrina a la iglesia, no fue Pedro, fue el apóstol Pablo. ¿Cómo es eso? Si la iglesia católica dice que el maestro autorizado de la iglesia es el obispo de Roma. Es el obispo de Roma. Y lo que él habla ex cátedra es literalmente un cuño. Pero eso no existe. Eso no existe. Entonces, el problema aquí no es si Pedro era un líder o no era un líder. De hecho, estamos completamente de acuerdo que Pedro era un líder. Y completamente de acuerdo estamos que Pedro fue el primer líder que tuvo la iglesia cristiana. 100% de acuerdo. El hombre que se levantó a predicar en Pentecostés. El hombre que dijo que había que buscar sucesor para Judas. El hombre que, bueno, primero en Mateo 16, lo que estamos analizando, fue el que salió al frente y declaró que Jesucristo era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pedro era un líder innato, pero a Pedro le faltaba mucho para poder liderar a la iglesia. Había que esperar a que llegase el verdadero líder que tuvo la iglesia, que fue el apóstol Pablo, y eso lo sabe todo el que estudia la Biblia. Y todo el que estudia la historia eclesiástica sabe que dentro de los hombres, el líder máximo que tuvo el cristianismo primitivo se llamó Pablo, no se llamó Pedro en ninguna manera. Como bien dije, no hay forma de probar que los supuestos sucesores del apóstol Pedro tuvieron ningún papel magisterial en la iglesia, excepto Clemente de Roma, que tiene 2 cartas. La iglesia católica no le gusta la segunda, y un día voy a hacer un video sobre la segunda, porque la segunda carta tiene cosas que al catolicismo no le conviene, y por eso la declararon expuria, a pesar de que durante siglos la declararon válida, pero ahora la declararon expuria, ¿verdad? Con excepción de Clemente de Roma, la sucesión petrina no tiene ninguna base. No se puede buscar, ni en la Biblia, no se puede buscar. Si solamente debatiéramos sobre este tema de la Biblia, nos quedaríamos mudos, Guido y yo, porque no hay forma de buscar ahí un sucesor de Pedro. No existe. Bendito sea el Señor. Absolutamente no existe. Que Lino aparece mencionado, no se sabe si ese es el mismo Lino, ¿verdad? Los nombres en aquellos tiempos se repetían abundantemente y eso Guido lo sabe. Pero aún si fuese, no se le da ninguna importancia. Se le nombra como otro más. No tuvieron papel en el magisterio de la iglesia. No tuvieron papel en la escritura. No tuvieron papel en la historia eclesiástica. ¿Dónde es que está el papado? ¿Por qué razón un católico osa decir que Mateo 16:18 prueba que la iglesia católica es la iglesia de Cristo? Si más bien prueba lo contrario. Porque lo que la iglesia católica enseña que es Mateo 16:18 no lo vemos ni en la Biblia ni en la historia. Que busquen una lista de obispos, todas las ciudades tenían lista de obispos. No sé si saben, me había oído que la primera ciudad que dijo que tenía la sucesión petrina no fue Roma, fue Antioquía. Y Pedro sí estuvo en Antioquía, ¿verdad? De hecho, los primeros obispos que se llamaron papas no fueron los papas romanos. Los obispos romanos fueron los obispos de Antioquía.
La primera iglesia que reclama en la iglesia primitiva, acá hay pruebas en la iglesia primitiva que reclama una sucesión petrina, no fue Roma, fue Antioquía. Antioquía. Hemos visto en la carta a los Corintios, ¿verdad? Capítulo 1, capítulo 3, donde ellos en ninguna manera se habían enterado de que había un primado, de aquí había alguien dejado por Cristo. Ahora yo quiero que mi amigo Guido piense con sinceridad y con honestidad como sé que lo hace. ¿Qué hubiese sido si Guido se hubiese sido Pablo? Guido siendo católico. ¿Cómo Pablo le iba a responder? ¿Cómo Guido le iba a responder? ¿Por qué están divididos? Si ustedes saben muy bien que la iglesia es de Cristo, pero el líder es Pedro. ¿Por qué Pablo no actuó así? Porque Pablo no era católico. No hay manera de hacer ver de que los apóstoles eran católicos. No existe eso. No hay forma de hacerlo ver. Cualquier católico hubiese actuado diferente. Entonces, hay una dicotomía completa entre lo que enseña el apóstol Pablo y, por ejemplo, lo que enseña el teólogo católico Guido Rojas o cualquier otro católico o el Papa de Roma o el magisterio romano. Porque cualquier católico que entre en una iglesia y vean, no, porque mi líder es el Papa, no, que es Fernando Casanova, no, que es Guido Rojas, no, que es Martín Barriento. Bendito sea el Señor. Le va a decir, ustedes son unos herejes, el líder es Francisco. Pero Pablo no actuó así. Pablo dijo bien claro, ¿verdad? Que los hombres nada somos, que por qué andan buscando un líder si no lo hay. Si los líderes son de la iglesia y la iglesia es de Cristo y Cristo de Dios. Entonces, la doctrina cristiana no acepta ni apoya de ninguna forma y de ninguna manera al catolicismo romano. Cada vez que escucho a un católico diciendo que Mateo 10:18 prueba el catolicismo, bueno, eso es como la mujer de esa que anda por ahí diciendo que ella es Elizabeth, no, es el Cristo Lisbeth, una cosa esa, y que busca cualquier verso de la Biblia y dice, no, sí, dice que ella es Elizabeth y Melquisedec Lisbeth, una cosa esa, una cosa, el Señor reprenda al diablo. Bueno, ¿cómo tú pruebas eso? Muéstrame que no hay una dicotomía, es decir, una división, una separación entre lo que la Biblia dice y lo que tú practicas. Muéstrame que tú estás en sintonía, muéstrame que el cristianismo aceptó eso, que los cristianos de la Biblia aceptaron eso, no lo aceptaron. La carta de los Corintios es una carta completamente anticatólica. No hay mayores apologistas que los cristianos de la Escritura, apologistas cristianos que los cristianos de la Escritura, porque ellos claramente dejan ver que ellos no se habían enterado de que había un primado y de que había un líder máximo en la iglesia. Estaban discutiendo sobre quién debía de serlo. Eso prueba irrefutablemente, y no es necesario poner más argumentos, irrefutablemente, de que Mateo 16:18 no prueba absolutamente para nada que la iglesia católica es la iglesia de Cristo. Busquen otras pruebas, pero esa no. Así que si tú, un amigo católico, de alguna forma te estás apoyando en ese verso, pues trata de poner, de investigar para ver si ese verso se cumplió en la Biblia a la forma que lo ve la iglesia católica. No se cumplió. Pablo enseñó bien claro que el fundamento de la iglesia eran los apóstoles y profetas. Y la primera piedra es Jesucristo mismo. ¿Por qué razón no habló de Pedro en esa hora? ¿Por qué no lo hizo? Porque no se puede hacer. Es simple. Bueno, espero, bendito sea el Señor, yo creo que todas las pruebas han sido expuestas. No hay forma, no hay forma, a no ser en una ceguera espiritual, en un amor por la religión, no hay forma de poder probar que Mateo 10:18 no tiene que ver nada con el 14. Porque no se puede probar. Cuando Jesús dijo de Pablo, este me será instrumento, se probó
irá delante de reyes, se probó, predicará a los gentiles, se probó. Pero cuando Jesús supuestamente dijo que fundaría o edificaría la iglesia sobre Pedro, eso no se puede probar. Y la palabra de Dios, mis hermanos y amigos, permanece para siempre. Bueno, voy a terminar, me quedan unos segundos, pero ya creo que es completamente suficiente. Gracias a todos y bendiciones, y estudien la escritura, por favor. Busquen prueba de todo lo que les enseñan, de lo que les enseñan los cristianos evangélicos, de lo que les enseñan los católicos, de cualquiera que le enseñe algo en la escritura. Busquen donde Dios confirma cada enseñanza. Y si no lo confirma, no es cierto, es simple.